a todo el mundo. Para mí es un enorme placer y una gran satisfacción poder estar, aunque sea virtualmente, esta tarde con Arévalo y con los vecinos y vecinas de la villa de Arévalo, que tiene un significado para mí tan especial por mi bagaje académico, por mi formación en historia medieval y en concreto en el ámbito de la regionalidad. Y me gustaría también pedirles disculpas por no poder estar físicamente allí, como habría sido mi deseo, pero bueno, la concentración de clases en este segundo semestre pues hacía imposible que me pudiera desplazar. Paso a, bueno, pone aquí que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. No sé si me puedes dar acceso, David, para que pueda proyectar la presentación que he pensado para esta tarde, en la que, como muy bien señalaba María Luisa, y aprovecho también para agradecerle tanto su entusiasmo a la hora de contar conmigo como su amabilísima presentación. Y por supuesto, si de entusiasmo y de interés se trata, tengo que dar un agradecimiento muy especial a David por haber querido contar conmigo, por haberse acercado a mi trabajo y por darme la oportunidad de estar esta tarde difundiendo también los resultados de mi proyecto de investigación, de mi tesis doctoral, que se han centrado en torno a la regionalidad y del señorío de las reinas, entre otras diferentes cuestiones de las que me gustaría en los próximos minutos, en la próxima intervención, poder compartir algunos de esos resultados con todos ustedes. Espero que puedan ver ahora ya la proyección de mi presentación en grande, en pantalla completa. Como bien señalaba también María Luisa, voy a hablar particularmente de María de Aragón y de Isabel de Portugal, pero también voy a hacer algún guiño a algunas otras mujeres, ya sean infantas o reinas de Castilla, reinas consortes de Castilla, para tratar de compartir con todos ustedes y que cale también esa idea de la importancia que tuvo Arévalo, no solo en los siglos finales de la Edad Media, sino que entendamos que esta es una proyección que se lleva a cabo a lo largo del periodo medieval en su conjunto, o al menos cuando el Reino de Castilla comienza a experimentar una mayor difusión y un mayor desarrollo en cuanto a su poder regio y regional se refiere, pero también en cuanto al desarrollo y al dinamismo territorial, que es también algo en lo que nos afecta esa presencia de las reinas en una villa como es la villa de Arévalo. Voy a hablar desde la perspectiva femenina, pero también intentando poner el acento en ese significado que el territorio, y más concretamente la villa de Arévalo, tiene para estas mujeres, y a su vez cómo la villa de Arévalo se ve dinamizada gracias al impacto que estas mujeres van a tener sobre el trasiego de la propia villa, ya sea en su cotidiano o ya sea en momentos extraordinarios. Y es que eso me lleva a conectar con el término que también ha sido referido en la presentación, que es esa alusión a la regionalidad. Esta es una palabra técnica que no utilizamos en nuestro día a día, pero que es quizá un elemento central que tenemos que tener presente. Por regionalidad conocemos o identificamos el oficio regio femenino, es decir, todas aquellas agencias, todas aquellas responsabilidades, funciones, actitudes emprendidas por estas mujeres, por mujeres que ocuparon el trono, ya sea en calidad de consortes, que es de las que voy a hablar, o en calidad de reinas titulares, y a partir de ahí podemos ver cómo se va construyendo una gran proyección y una gran representación por parte de estas mujeres
en una pléyade, en una miríada de situaciones, desde el ámbito diplomático al ámbito político, el ámbito bélico o militar y el ámbito ceremonial, por supuesto, por ser quizá algunos de los más representativos dentro de esa escala de la sociedad y de la política medievales. Este es un elemento, por tanto, muy dinámico, muy versátil, en el que podemos referenciar de una manera sintética, aunque pretendidamente enmarañada, todas esas actitudes de la siguiente forma. Si lo tradujéramos en una suerte de gráfico que conectara a la reina con la corte, con el rey, con el territorio, con el señorío, podríamos ver cómo todas esas funciones quedan interconectadas en términos variables, por supuesto, y dependiendo de elementos contextuales, dependiendo de cada uno de los reinados y de cada una de las singularidades que esos periodos tienen, pero que nos ayudarían a ver cómo esa imagen de poder se proyecta desde la corte, porque tenemos que tener presente que estamos hablando de cortes que no tienen un sentido de capitalidad, es decir, Madrid no es en estos momentos, ni a lo largo de toda la Edad Media lo va a ser, la capital del reino o de la corona de Castilla, sino que el rey y con él el resto de miembros de la familia real tienen la obligación de desplazarse para ser conocidos por sus súbditos, para ser conocidos por el reino y también para conocer de primera mano el estado de su territorio, para procurar que no haya desmanes en el ámbito comercial, para procurar que no haya conflictos o para regular aquellos conflictos que han tenido lugar y resolverlos de manera jurídica o también conforme a modelos de justicia privada, de los que también ya señalaré, como es el arbitraje, es decir, señalar a un par de personas que actúen como jueces árbitros, también en ocasiones como juezas árbitras, aunque es más desconocido para el caso de la Corona de Castilla, que por ejemplo lo que ocurre en Aragón, y de esta manera mantener el bien común y el buen gobierno, que son las condiciones fundamentales de la estabilidad territorial. Esta es una máxima que atañe al soberano, pero que también atañe a su esposa. La esposa actúa como compañera natural. Desde el momento en el que se casan, establecen un vínculo que les permite compartir esa tarea, que es una tarea, como pueden ver, muy variada. Pasa desde la recepción de embajadores al conocimiento de ese territorio, la proyección de ceremoniales, la administración de justicia, la representación en un sentido amplio. Es, por tanto, un conjunto muy complejo en el que cada una de esas ciudades y villas que son transitadas, que son visitadas por reyes y reinas, se convierten en un observatorio de todas esas funciones para ayudar, para cooperar a que ese buen gobierno se mantenga. En este sentido, Arévalo va a jugar un papel de primera mano, particularmente a lo largo de la Baja Edad Media, es decir, entre los siglos XIV y XV, pero no solo. Podemos ver, y vamos a hacer algún guiño a siglos anteriores, en el que Arévalo ya tiene una representación muy importante y siempre la va a tener en manos de mujeres de la familia real. Y este es un hecho muy singular, muy importante, porque no obedece a una causa, es decir, no hay algo consignado en un tratado en el que podamos ver o pensar de Arévalo les correspondía por alguna razón. No, se trata de que en un momento determinado se decide adjudicar y se va a ir reiterando con el paso del tiempo. Nuestra función como historiadores es tratar de encontrar algunas de esas claves interpretativas que nos expliquen por qué Arévalo y no otra localidad. Bueno, pues eso también es una de esas cuestiones que en los próximos minutos trataré de poner de manifiesto.
Y como les decía, es que la itinerancia es una condición fundamental del acto del gobierno en la Edad Media. No es una cuestión exclusiva de la península ibérica, ocurre igual en los reinos de Inglaterra, de Francia, en el Imperio Germánico. El gobierno requiere de movilidad, de estar constantemente en desplazamiento. Y eso, si lo pensamos en relación a las soberanas, tiene un valor añadido, porque al fin y al cabo a ellas les corresponde ser las guardianas del linaje regio, es decir, a través de sus embarazos mantener a flote esas dinastías. Con lo cual, podríamos pensar que es interesante que el rey se mueva o se desplace, pero no así en el caso de la reina, y sin embargo va a ocurrir en los mismos términos. Sí es cierto que en momentos especialmente vulnerables para la salud de la reina o delicados, como pueden ser esos momentos de gestación, se aconsejará que no se desplace o que lo haga menos, con mayor asiduidad, pero aún así la reina se va a mantener en desplazamiento. Y aquí precisamente les dibujaba uno de esos primeros desplazamientos que la reina María de Aragón va a llevar a cabo después de haber alumbrado a su primera hija. Ella se encuentra en Toledo, donde se había programado que el parto tuviera lugar, realmente en la villa de Illescas, pero se hace para que la entrada real, magnífica, se lleve a cabo en Toledo y de esa manera se reciba a la primogénita de una manera totalmente solemne para que sea jurada en Cortes. Y acto seguido, a continuación, la crónica, una de las principales crónicas del reinado, que es la crónica de Hernán Pérez de Guzmán, nos va a dibujar el recorrido que va a seguir la reina y nos va a dar también alguna pista del porqué. Desde Toledo, una reina muy joven y una reina además primeriza, como acabo de señalar, se pone en marcha rumbo a la cuenca del Duero, la parte más meridional de la cuenca del Duero, transitando Ávila para dirigirse después a Arévalo y a Madrigal de las Altas Torres. Este es un viaje de gran importancia porque, como nos dice el cronista, va a suponer la primera entrada de la reina en esas dos localidades que pertenecen a su señorío y va a aprovecharlo, como no puede ser de otra manera, para tomar posesión de esas dos villas. El acto de toma de posesión constituye un primer episodio, probablemente uno de los principales episodios de la puesta en marcha de la relación entre señora y vasallos, entre la monarquía y el territorio de una manera más íntima, de una manera más cercana. A la reina, como veremos, se le otorgan, entre otras, estas dos villas que de esa manera van a pasar a engrosar su estado reginal. De estas villas extrae numerosos elementos que son fundamentales para el mantenimiento de su estado. Obtiene rentas que le permiten de esa manera gobernar su casa, que estamos hablando de más de un centenar, holgadamente más de un centenar de personas que la sirven cotidianamente y a las cuales hay que pagarles sus respectivos sueldos, así como su vestuario y su comida, sus dietas, eso que también nos puede sonar más cotidiano, ya está aquí, en términos de raciones que se dan cada día a cada uno de esos oficiales o a cada una de esas criadas. Y además le van a permitir tener un contacto directo con el territorio, que ella se constituya en un agente de poder de primera mano, que conozca el estado del reino y que ayude a su marido, al rey, a gobernar ese complejo entramado territorial que es el realengo, es decir, todas aquellas tierras que pertenecen a la corona y que durante el tiempo de vida de la reina van a pasar a estar bajo su protección y bajo su administración. Una vez fallecida la reina, estas tierras volverían a pasar al realengo propiamente dicho, pero mientras tanto constituyen una suerte de señorío paralelo, señorío que está en manos de la reina para ser de esta manera administrado. Y este es también un hecho fundamental porque estoy insistiendo mucho en que la monarquía es una institución itinerante en estos momentos, es decir, es una institución que se está moviendo. El hecho de que se le ofrezcan a la soberana una serie de villas y ciudades como son Arévalo, Madrigal, en el caso de María de Aragón también Salamanca, Molina de Aragón, entre otras, supone que tiene
una localidad donde más fácilmente se va a poder hospedar. O así al menos está pensado. Y es que el hospedaje no siempre es tampoco algo fácil o algo cómodo para estas personas. Las corporaciones municipales pueden negarse a acoger, incluso aunque estemos hablando del rey o la reina, pueden negarse a acogerlos por diferentes motivos, porque ese buen gobierno esté en entredicho o sea más débil. Con lo cual, es importante también, desde ese punto de vista, que la reina disponga de tierras propias, porque suponen una serie de responsabilidades muy variables y una serie de funciones muy variables. Lo que les estoy mostrando ahora mismo en este mapa es un recurso cartográfico de geolocalización que pueden visualizar en la página web del proyecto Munarcas, www.munarcas.com, en el cual hemos intentado y seguimos intentando rastrear todas esas presencias, todas esas evidencias que nos ayudan a entender cómo oscila el señorío de la reina, también su política espiritual y así otras capas de relación con el territorio. En cualquier caso, en nuestro caso de estudio nos interesarían estos iconos, estos nodos que hablan del señorío de la reina. Como pueden ver, está muy abigarrado en la cuenca del Duero, que es en ese contexto territorial en el que encontraríamos también la tierra, la comunidad de Villa y Tierra de Arévalo, entre otras. Y como ven, la densidad de relaciones en relación a las mujeres de la familia real es verdaderamente importante. Es decir, Arévalo se incardina dentro de un espacio de poder mucho mayor, pero en el cual Arévalo va a jugar un punto de gran importancia. Aquí podemos ver un poquito más en profundidad, en detalle, esos diferentes niveles de interacción, donde vamos consignando desde alojamientos, el señorío de la reina, los lugares de promoción monástica, los lugares de defunción o sus alumbramientos, entre otros. Aquí vemos que ya la densidad no es tan grande, aunque sigue siendo verdaderamente importante, incluso también en relación a Arévalo y sus términos colindantes, que aquí los vemos representados de una manera también muy epidérmica. Y ese hecho es fundamental porque Arévalo va a ser un testigo constante de la llegada de la corte y más concretamente de la llegada de la corte de la reina. En el caso de las dos esposas de Juan II de Castilla, esta es una característica fundamental de los dos itinerarios de las reinas. Arévalo es una de las villas donde más estancias se producen por parte de estas dos mujeres, de María de Aragón y de Isabel de Portugal, y es una de los lugares también donde las estancias son más largas. Esto es particularmente visible en el caso de Isabel de Portugal, porque estamos hablando de una mujer que después de 7 años de reinado compartido junto a Juan II, se produce el fallecimiento del rey en el año 1454 y esto supone que la reina, que no es reina madre del nuevo rey, que es Enrique IV, sino que es una reina viuda, decide retirarse de la corte y para eso también se les otorgan estas villas y ciudades, como es el caso de Arévalo, para que también tengan un lugar de sustento y de hospedaje en su vejez o en su viudedad. Y Arévalo va a ser la villa escogida por doña Isabel. ¿Por qué? Hay muchas causas que pueden traerse a colación. Ser una ciudad, una villa acostumbrada al paso de la corte, a la recepción de las reinas, es un elemento a tener muy en cuenta, porque eso, además de que establece un foco de diálogo más sencillo con la corporación y con la vecindad de Arévalo, también da la posibilidad de contar con infraestructuras que permitan no solo a la reina, sino a todo el personal de su casa instalarse en Arévalo. Y es que es importante tener ese dato en cuenta porque cuando decimos que la reina viaja,
podemos pensar que está viajando una única persona, o cuando pensamos que una reina se instala, que es solo ella, pero sin embargo van decenas de personas que le sirven. Incluso en el caso de Isabel de Portugal, que estamos hablando ya de una reina viuda, donde la casa se reduce, es decir, el número de oficiales y de criados se reduce considerablemente, sobrepasa el centenar sin gran dificultad. Esto estimulará a lo largo del reinado de Isabel de Portugal, ya como reina viuda, momentos muy dispares, momentos en los que podemos ver cómo intenta participar de la vida cotidiana de la villa, por ejemplo, asistiendo desde los balcones a los toros que se corren por dentro de las calles de Arévalo, a momentos en los que es tristemente expulsada de la villa de Arévalo, no por motivo de la comunidad precisamente, sino porque hay otros nobles, como el duque de Plasencia, que tiene la voluntad de anexionar para su estado la villa de Arévalo y su tierra, y esta es una concesión que el nuevo rey Enrique IV va a concederle. Solo cuando Isabel I llegue ya al trono va a conseguir reparar en esa posesión de la tierra que le había pertenecido a su madre y que le corresponde, en una demostración también de poder, de autoridad, en la que consigue recuperar, reinstalar la memoria de la reina viuda. Y es precisamente ese cariño demostrado hacia la villa de Arévalo lo que le va a llevar a ser testigo de uno de los momentos de excepción de la vida de cualquier soberano o soberana, como es su muerte. Arévalo va a ser testigo de cómo se agota una larga vida, por otra parte, de Isabel de Portugal, pese a esas, bueno, también lo señalaba María Luisa, ¿no? Esa casi leyenda del mal estado de salud y sobre todo de salud mental de la reina viuda, va prácticamente a llegar a una edad más que notable, prácticamente a lo que consideraríamos ahora actualmente tercera edad, llegando a vivir hasta el año 1496, en concreto hasta el 14 de agosto de 1496. Pasa prácticamente medio siglo ya en la corona de Castilla, o bien como reina consorte o bien como reina viuda. Y como digo, Arévalo es testigo de la muerte de la reina. Aquí les voy a proyectar algunas imágenes que responden a diferentes crónicas de los reyes de Francia, pero que nos sirven perfectamente para ilustrar algunos de los elementos que coincidirían en esas exequias, en esas honras fúnebres que se brindarían a la reina viuda en este contexto. Un contexto en el que sería arropada, sería acompañada por diferentes comunidades monásticas de la villa de Arévalo, en el que también la corporación municipal, los diferentes regidores y probablemente también sus mujeres, como podemos ver en otras ciudades, como el caso de Burgos, aunque la documentación en este caso no nos permite asegurarlo, también se visten de luto, se preparan y se confeccionan ropas para la ocasión, y cómo es acompañada de la comunidad del conjunto de la comunidad de Arévalo. A propósito, se va a preparar una capilla ardiente que se instalará en el convento de San Francisco, una obra monástica verdaderamente importante. Lo había sido para María de Aragón y lo sería también para Isabel de Portugal. En ese mismo lugar se instalaría también la capilla ardiente para la madre de Isabel de Portugal, que había acudido para convivir con su hija en sus últimos años, Isabel de Barcelos. Y en estos momentos de rezo, de espiritualidad, no solo serían los franciscanos de Arévalo los que iban a arropar a la reina, sino también los clérigos de la iglesia de San Juan, que frecuentemente se había convertido también en capilla real. A partir de ahí, más allá del tiempo en el que el catafalco sería
arropado por los monjes, se llevarían a cabo unas exequias magníficas a lo largo de la villa, invirtiendo o costeando importantes adquisiciones de luminarias, de cera, también la adquisición de sedas y de telas de terciopelo para los paños de altar y para el propio catafalco, frente a las ropas vastas de jerga, de marga, que vestirían los miembros de la corporación municipal. No quiere decir esto que se trate de una inversión que nos demuestre pobreza, sino que el código de protocolo lo demanda. Demanda que se vista telas de una composición mucho más vasta, mucho más pobre, porque es también una manera de transmitir el duelo. Porque una tela de terciopelo como la que pueden luego vestir los austrias, ¿no? En esa moda hispánica en torno al negro, habla también del lujo. Y en estos momentos lo que se quiere transmitir es el duelo. No es, por tanto, una bajeza, sino que es algo que demanda la ocasión. Por tanto, Arévalo se convierte en esas ocasiones en un observatorio que toma el pulso de la acción política que se está llevando a cabo, incluso cuando se trata de momentos ceremoniales, momentos como esas exequias de las que estamos hablando. Pero en cualquier caso, si nos referimos ya no solo a las estancias de las soberanas, sino a las funciones que éstas acometen dentro de su estado señorial, tenemos que tener en cuenta que este es un estado que se compone, como ya lo decía don Juan Manuel, para que la esposa disponga de rentas que le permitan dotar su estado. Ya lo decía o ya lo anunciaba también con anterioridad. Es algo, por tanto, que es una responsabilidad del marido. Y a propósito, podemos encontrar diferentes tipos de donaciones. Generalmente, el caso de Arévalo se entrega como arras, porque se entrega a la mujer que viene de una corte extraña o de una corte vecina y que por tanto las concede el marido. Si éstas se concedieran a una infanta castellana, estaríamos hablando de que se le dota y se da entonces una dote. Esto puede pasar, por ejemplo, con la que después se va a convertir en reina de Navarra, Leonor de Trastámara, la hija de Enrique II y de Juana Manuel, los primeros reyes de la casa Trastámara, que también va a ser dotada con, entre otras, la villa de Arévalo. Y esta posesión de la villa de Arévalo la va a mantener incluso aunque se desplace al reino de Navarra. Con lo cual, también podemos ver ahí cómo el señorío de las reinas es susceptible de estar en manos de infantas que salen del reino, pero que después se prevé que esas tierras van a volver a estar dentro del radio de acción del realengo castellano. Después nos podríamos encontrar con donaciones posnupcias, aquellas que se entregan para gratificar o para hacer algún tipo de concesión graciosa a estas mujeres. Por ejemplo, cuando dan a luz a algún nuevo miembro de la familia real, pues también se suele acompañar de algún tipo de donación en este sentido. Y después tendríamos propiedades personales de la esposa del rey de Castilla, porque al fin y al cabo también pueden ser mujeres que acompañen o que vengan acompañadas de un patrimonio peculiar propio de ellas, también verdaderamente importante. Si volvemos de nuevo al caso de Isabel de Portugal y en relación a esa cita que nos transmitía don Juan Manuel, que nos señalaba que es importante mantener esas tierras para que doten de rentas a estas mujeres, en el caso de Isabel de Portugal tendríamos que decir que es una reina que no lo pasa particularmente bien en lo que atañe a la posibilidad de hacerse con sus rentas. No es que esto ocurra en el caso de Arévalo, pero sí que ella, desde Arévalo, que es donde ella está viviendo, va a intentar hacerse con las tierras de otros lugares de su señorío, como pueden ser la ciudad de Soria, y ahí nos encontramos que sus recaudadores van a tener muchos problemas para poder hacerse con las rentas que después tienen que entregar a la reina en Arévalo para que pueda mantener ese estatus, ese estado como reina. ¿Esto por qué ocurre? Porque, de nuevo, Enrique IV
está dejando de lado sus responsabilidades para con su madrastra en este caso. Y por eso nos encontramos con esas expresiones que se consignan en diferentes documentos de la época que nos hablan de que miembros de la corte de Isabel de Portugal, como Bartolomé García, se encuentra con esos problemas para recaudar las alcabalas que pertenecen a su señora y por tanto esto la va a poner en un momento de especial complicación para poder mantenerse de una manera insigne que corresponda a su estatus. En líneas generales, esta no es una cuestión que aparezca mucho en la documentación castellana. En líneas generales, las rentas parece que llegan sin mayor problema. Y más en villas como la de Arévalo, que están acostumbradas a que sus rentas forman parte del estatus y del estado de esas infantas y de esas reinas, de esas soberanas. Ya en fechas tan tempranas como entre los siglos XI y XII, ya fundamentalmente más en el siglo XII, Arévalo ya tiene una presencia, ya está conectada a esa trayectoria, a esa tradición que enlaza esas diferentes tierras del ámbito del realengo con las infantas, en este caso con las hijas del rey, lo cual no deja de ser menos interesante porque nos está hablando de cómo Arévalo ya se ha posicionado en una fecha muy temprana dentro de ese radio de actuación femenino. Y esto podría haber pasado a ser una cuestión excepcional, pero verdaderamente lo que vamos a ver es que si bien no se va a entregar consecutivamente a todas las mujeres que desde el siglo XII al XV van a estar, ya sea en la parentela regia o ya sea ocupando el trono junto al rey, Arévalo siempre va a tener esa reminiscencia, ese recuerdo de haber formado parte de esas tierras en femenino. Y este es un hecho fundamental, porque esto también da una singularidad en cuanto a la identidad que se concede al núcleo arevalense en este caso. Lo cual, eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Y aquí lo podemos ver. No es un caso tampoco aislado. Las donaciones a reinas e infantas se van a ir reiterando en algunos casos, desde las arras de Leonor Plantagenet, que de alguna manera constituyen, gracias a que tenemos la carta de arras, que es un hecho bastante insólito, por otra parte, constituye un poco el punto de partida del señorío, del marco territorial que constituye el señorío de la reina. Y ahí Arévalo va a pasar a tener un papel fundamental, ya avanzado el siglo XIII y sobre todo a medida que encaramos el siglo XIV y XV. Arévalo va a estar en manos de reinas tan importantes y tan conocidas como María de Molina, la 3 veces reina, reina consorte de Sancho IV, pero también reina regente de Fernando IV, de su hijo y de su nieto Alfonso XI. Y ella también se va a encargar de gestionar la villa de Arévalo. Después vendrán otras mujeres como Juana Manuel, como también Leonor de Trastámara, que ya me refería antes, y también las dos mujeres que de alguna manera nos sirven como marco para conocerlas, para conocer esa actuación en esta tarde. Por tanto, este es un elemento muy significativo, muy importante, porque nos habla de que es ese proceso de ceremonial inicial, de juramento, de pleito homenaje y de besamanos que se lleva a cabo con tanta reiteración a lo largo del tiempo, se lleva a cabo en más ocasiones en relación a la esposa del rey que no a cualquier otro señor. Arévalo juega, por tanto, un papel clave dentro del realengo que no se deja, salvo en esa situación que comentaba antes, de codicia señorial, podríamos decir, en la que participa Enrique IV, no se deja en manos fácilmente de cualquier noble, sino que es necesario que se proteja y que forme parte dentro de esa idiosincrasia particular de la que forma parte el señorío de la reina. Y esto es algo a tener en cuenta que da una característica muy importante a la villa de Arévalo a lo largo del tiempo. Aquí están viendo tanto a Juana Manuel
a la que ya me refería, como a su hija, aquí representada como infanta, pero como ven es prácticamente un cuerpo adulto reducido, que será después esa reina de Navarra de la que ya les hablaba o ya comentaba algo acerca de ella. ¿Y cuáles son las funciones que llevan a cabo estas mujeres? Pues estamos hablando de funciones muy variadas, de unas funciones muy amplias, que en muchos casos es difícil conocer porque no tenemos acceso a la documentación municipal del momento, a la documentación expedida por los propios concejos, porque por avatares de la historia es muy difícil que se hayan consignado, pero no solo en el caso de Arévalo, en el caso de la política municipal en su conjunto, es muy difícil que se hayan consignado desde fechas tan tempranas, desde el siglo XIV por descontado que no, y es muy difícil que para el siglo XV tengamos mucha documentación. Sí que es cierto que en el caso de Arévalo tendríamos que señalar que se cuenta con una particularidad, y es que se cuenta con 3 libros que llevan a cabo un inventario ya posterior a la fecha de expedición de los documentos. El más antiguo es de mediados del siglo XVI, pero que nos ayuda a poder saber cuál era la documentación que en su día tuvo que haber. Y ahí podemos ver cuáles eran ese tipo de funciones. A propósito, podemos ver que era competencia de las reinas sancionar las ordenanzas dadas por el núcleo urbano, ratificar en sus oficios a los cargos concejiles, es decir, a esos regidores, lo que serían nuestros concejales actuales, darles esa carta de naturaleza para su oficio. Tendrían también la necesidad de establecer el salario que les corresponde a cada uno de esos oficiales, salvaguardar los bienes que pertenecen a la comunidad, no ya al concejo propiamente, sino al conjunto de la vecindad, y cómo se puede tener acceso, por ejemplo, a pastos, a recursos como puede ser la explotación de ríos, el acceso a los bosques y así ese tipo de bienes. Y por otro lado, funciones que también son muy importantes, que ya señalaba, creo, también al comienzo de esta exposición, como es la administración de justicia. A ella se recurre en un segundo grado antes de pasar a la justicia del rey, si hiciera falta un recurso de alzada que se elevara ante el soberano. A ellas también se puede interceder en nombre de las necesidades del núcleo urbano para que ella actúe como mediadora ante el rey, que es una de las condiciones fundamentales de la regionalidad. Y por otro lado, también es una competencia directa de las reinas propiciar el desarrollo espiritual de las villas y ciudades de las que es señora. Esto no quiere decir que no se puedan llevar a cabo esas funciones dentro de otras escenas territoriales, pero sí que es cierto que existe una querencia por dinamizar esas estructuras espirituales dentro del propio arco señorial. Y así, Arévalo, por ejemplo, en el ámbito señorial de María de Aragón, se define como un marco de actuación que le permite conectar con lugares potentes o así considerados también en la época, como Medina del Campo, Olmedo, Segovia, Ávila, desde las cuales puede llevar a cabo esos desplazamientos, la adjudicación de rentas y así un largo etcétera. Si nos referimos ya más detenidamente a la administración de justicia antes de pasar a la política espiritual, esta es, como digo, una de las funciones más importantes, no solo para la reina, sino porque representa lo que es el oficio del gobierno en su más pura esencia. El rey es el juez supremo dentro de su territorio, y que lo sea también su esposa no es un elemento menor, sino que también tiene esa característica, esa peculiaridad. De hecho, en los cuadernos de cortes también se dice que en caso de que el rey no esté, ya no dentro de su señorío, sino en algún lugar en concreto, se deja en manos de la reina la administración de justicia, con lo cual eso le concede un poder verdaderamente importante. Y en el caso de Arévalo también vamos a poder ver cómo la reina participa dentro de ese ámbito de materia judicial, no solo para ejercer justicia
ordinaria, podríamos decir, la justicia que sigue los cauces de los tribunales, sino también para llevar a cabo la resolución de conflictos mediante justicia privada, como es el caso del arbitraje. Conforme al arbitraje, dos partes se avienen y conceden autoridad a un tercero o a unos terceros, pueden ser varias personas, para que diriman, para que entiendan en diferentes tipos de pleito que puedan tener. Y en este caso nos encontramos como uno de los servidores de Isabel de Portugal, Sancho de Villalpando, va a actuar como juez árbitro nombrado por la propia reina, por Isabel de Portugal, para resolver un problema de lindes en la denominada huerta de Machín, que es un nombre, aunque puede parecer un poco extraño, es un nombre que aparece en los registros medievales. Esto nos habla también de cómo esa Edad Media, que tradicionalmente pensamos que es terriblemente violenta, y es cierto que tiene un acceso a la violencia diferente al nuestro propio, tiene también otros canales de regulación de los conflictos y de preservación de la armonía de la colectividad, al margen incluso de la justicia ordinaria, lo cual también es interesante poner de manifiesto. Y también aprovechando que en la presentación se señalaba esa teórica falta de cordura de la reina Isabel de Portugal, pero que verdaderamente tendríamos que poner al menos en cuestión, podríamos ver cómo ella se encarga desde la villa de Arévalo, de proteger los intereses de su hija y de desarrollar las labores señoriales que la todavía infanta Isabel, aún niña, debería desempeñar en la villa de Cuéllar, la villa de Segovia, que había recibido como dote por su desaparecido padre, por el rey Juan II. Si ya nos centráramos en ese ámbito de la necesidad del desarrollo espiritual dentro de los municipios, y que esta es una consigna generalizada a lo largo del tiempo, desde, por ejemplo, que se producen fundaciones tan significativas como la que ven en pantalla, la del Monasterio de las Huelgas Reales de Burgos, que se lleva a cabo por la reina Leonor Plantagenet y por su esposo, Alfonso VIII, que es, seguramente lo conocen porque es el que toma las Navas de Tolosa frente a los musulmanes. Esta es una práctica, una dinámica que podemos ver cómo se va desarrollando a lo largo de la totalidad del periodo medieval. Estos monasterios van a ser muy importantes porque también en ellos la reina se puede hospedar, pero sobre todo puede contribuir a que las nuevas corrientes espirituales vayan llegando a los términos que forman parte de su ámbito territorial. Estos monasterios que ella promociona guardan una relación muy importante para su identidad. De hecho, los denomina como mi monasterio o mis monasterios en la documentación, es decir, estableciendo un sentido de propiedad de manera similar a lo que podemos encontrar cuando se habla de las villas. Por ejemplo, María de Aragón, Isabel de Portugal, siempre se van a referir a Arévalo como mi villa de Arévalo, es decir, establecen un sentido de propiedad. Lo mismo ocurrirá con esos conventos. Conventos que ellas pueden fundar o que ellas pueden promocionar, es decir, que ellas pueden conceder rentas o que pueden establecer relaciones de poder muy significativas y muy importantes. En el caso de María de Aragón, tendríamos que tener en cuenta que ese mismo convento franciscano que vería después las exequias, las honras fúnebres, tanto de Isabel de Barcelos como de Isabel de Portugal, será el foco, la institución de la que ella designe a uno de sus testamentarios, y en concreto al albacea que se encarga de liquidar todas las deudas que la reina pudiera tener o pudiera haber dejado en vida. En este caso designa al guardián del monasterio, es decir, dentro de la jerarquía franciscana estaríamos hablando del prior, del abad, de la cabeza del monasterio, del convento franciscano, que en este caso es Fray Francisco de Toledo. Él se encarga de ser la persona de confianza de la soberana que va a encargarse de liquidar
todas esas mandas testamentarias que la reina había llevado a cabo. Esta es una conducta que también se extiende a otras obras pías, como por ejemplo el Hospital de la Purísima Concepción, que María de Aragón va a fundar en esa villa cercana, pero también lo podríamos ver en un sentido más amplio. Por ejemplo, María de Aragón funda el monasterio de San Pablo de la Moraleja, que también está en las proximidades de Arévalo. También va a promocionar muy intensamente el monasterio de Santa Clara de Rapariegos, también en las inmediaciones de Arévalo. En él va a hacer que ingresen dos de sus criadas para dar un mayor prestigio a la obra clarisa. Además, María de Aragón se va a encargar también, y en su testamento lo podemos ver, al igual que ocurre con Isabel de Portugal, de primar, de arropar a las beatas de Arévalo. Las beatas son un tipo de mujeres, una congregación de mujeres que no vive en clausura, que no vive conforme a los preceptos de una regla eclesiástica, es decir, siguen siendo laicas, pero dentro de la comunidad son consideradas un ejemplo de espiritualidad, un ejemplo de piedad y de devoción dentro de la sociedad de su tiempo. Contar con una comunidad de beatas es un elemento que nos habla también de ese dinamismo del que participa la villa de Arévalo, y que la reina la reconozca y también les entregue una cantidad económica, nos habla de ese respeto, de esa consideración, de esa fama de santidad que estas mujeres tenían. Esto es un elemento también muy importante porque nos permite conectar una villa como puede ser Arévalo con lugares tan dispares como pueden ser las ciudades flamencas, donde también están las beguinas, que son un movimiento muy sintomático de este momento y que también coincide con esos preceptos que tendrían las beatas arevalenses, con lo cual ahí estamos viendo también esa singularidad. Aquí vemos cómo San Pablo de la Moraleja se conecta con esos otros escenarios de espiritualidad, tanto Arévalo como Santa Clara de Rapariegos, que ya les comentaba, y de dónde extraen algunas de las rentas que la reina atrae para poder sufragar esas obras, porque verdaderamente son muy costosas. Ya se trate de querer financiar la reforma de un edificio, como ocurre también en el caso de San Francisco de Arévalo en relación a María de Aragón, ya se trate de intentar sacar a flote a la comunidad. Estas son siempre tareas muy costosas y muy difíciles de acometer. Pero en otros casos podemos ver cómo las rentas de Arévalo se desplazan para fundar, en este caso, una capellanía a instancias, de nuevo, de María de Aragón, en uno de los principales centros de peregrinación del momento. Lejos de la imagen que podemos tener de Santiago de Compostela, en la Baja Edad Media es este centro de poder mariano dentro de la rama de los Jerónimos, el monasterio de Santa María de Guadalupe, uno de los más importantes y a los que la reina va a prestar una mayor atención espiritual. Y en este caso decide destinar 10.000 maravedíes de las rentas de Arévalo para fundar una capellanía perpetua. De nuevo, también va a ser difícil que las rentas lleguen para que esa capellanía, para rezar por el alma de la reina, se mantengan. Pero eso también nos habla de cómo se desplazan y de cuál es el nivel de trasiego que pueden tener estas fundaciones, a veces para dentro de la localidad y a veces para afuera, para otras instituciones. Y por último, dentro de este bloque que quería mostrarles, quería también plasmar un poco toda esa complejidad de relaciones que se llevan a cabo a propósito de esa pertenencia al señorío de la reina. Cómo esto, formar parte del territorio señorial de la reina, permite que se reciban oficiales, es decir, que llegue gente de fuera, pero también que vecinos de Arévalo se vean catapultados y conecten con la corte. Y ese es un buen ejemplo que podemos reconstruir a través
de las casas tanto de María de Aragón como de Isabel de Portugal, así como de otros contactos que en breve también les comentaré. No he traído todos, sino simplemente algunos de los más característicos en los que podemos ver cómo se avecindan en ocasiones también personas que vienen de fuera y que logran alcanzar ese estatus, que es el estatus más alto, que da un mayor número de privilegios dentro de esas comunidades. Tenemos recaudadores de rentas que también van a ser mayordomos del concejo, es decir, que van a ocuparse de la tesorería de las arcas concejiles, como Juan de Cuéllar, físicos, es decir, médicos de la reina, como Juan d'Aspa, Gonzalo Chacón, que además de ser alcaide de la fortaleza de Arévalo, también es el mayordomo de la casa de Isabel de Portugal, el amo de los infantes, Benito de Sanguino, que había estado en la corte de María de Aragón y que después también lo podemos ver en la corte de Isabel de Portugal, o licenciados como Sancho de Villalpando, que también le hemos visto como juez árbitro y también es uno de los que hasta los últimos momentos va a servir a cargo de la reina Isabel. Tenemos otros que actúan como moradores, pero que como veremos son muy importantes dentro del entramado territorial inmobiliar de la villa de Arévalo y de sus sexmos, es decir, de las comunidades de Villa y Tierra de la localidad, como Juan González de Valdenebro, el canciller de María de Aragón. Tenemos también tesoreros, tenemos también figuras tan importantes como Gutiérrez Velázquez de Cuéllar, que es capaz de construir todo un linaje de servidores a la corona a través de su incorporación al séquito, a la casa de Isabel de Portugal. Y también tenemos otros elementos que nos podrían hacer pensar o sospechar en un origen arevalense, aunque a veces tampoco esto es matemático. Eso es lo que ocurre con los locativos, esos apellidos que nos sitúan ante un determinado lugar en relación a esos servidores de las reinas María de Aragón e Isabel de Portugal, como Pedro Sánchez de Arévalo, alcalde de Cuéllar, Lope de Arévalo, que es doncel de María de Aragón, o también moriscos, que esto también es algo importante. Arévalo era una comunidad que contaba con una aljama de judíos y de musulmanes muy importante, muy significativa, y todo eso, como pasaba con las beatas, nos habla de la importancia que tenía la villa y del dinamismo que tenía la villa en los siglos finales de la Edad Media. Aquí tenemos un escudero de a pie sirviendo, a pesar de ser morisco, que podríamos pensar que esto es una barrera, vemos que no, a la reina María de Aragón. Como les decía, esos personajes tienen además una gran cota de poder, no solo simbólico, no solo institucional, sino también dentro del propio territorio, porque Juan González de Valdenebro podemos ver cómo se proyecta sobre el territorio y cómo va adquiriendo a lo largo de su estancia en la corte de María de Aragón una gran cantidad de inmuebles. Tiene unas casas junto a la iglesia de San Martín, otras en los arrabales de Arévalo y un conglomerado de heredades y de posesiones en las tierras de la comunidad de Villa y Tierra de Arévalo o en los diferentes sexmos como Codorniz, Aldea Nueva del Codonal, Orbita, Langa en el Aceral y así un conjunto nada despreciable. Esto también es interesante porque nos habla también de esa especulación o de esa voluntad de acaparar, que también lo podemos ver en esas personas de los siglos XIV y XV, del mismo modo que nos puede parecer algo más cotidiano o más cercano a nuestros días, pero que verdaderamente ya está ahí. Esta es traducido a un gráfico de redes las diferentes personas que podemos ver en un año determinado al servicio de Isabel de Portugal y ahí vemos todas esas personas de las que sabemos, tenemos constancia que pertenecían a la villa de Arévalo en calidad de vecinos. Ahí vemos la familia de Villalpando, vemos los Valderrábano, los d'Aspa, Codorniz, los Baeza, Pedro de Duero, Catalina Sarabia, que era otra de las doncellas que había acompañado a la reina, Beatriz de Villalobos, o la familia de los Velázquez de Cuéllar. Vemos, por tanto, que Arévalo tiene un peso muy importante dentro del entramado cortesano y tenerlo dentro del entramado del ámbito doméstico de la reina es susceptible de experimentar un salto hacia adelante también a la corte en general y
o por lo menos posicionarse también dentro de una escena muy importante dentro de un ámbito mayor. Aquí vemos también esas ayudas de casamiento que recibirían las hijas de Isabel de Cuéllar, hija a su vez de Gutiérrez Velázquez de Cuéllar, también fruto de ese mantenimiento que van a tener no solo ya en la corte de Isabel de Portugal, sino también en la corte de Isabel la Católica. Y es también en ese enclave de Arévalo, donde nos podemos encontrar cómo a tenor de la reina o bajo el manto de la reina Isabel de Portugal se producen obras literarias importantes, como esa traducción del Memorial de Virtudes de Alonso de Cartagena, que aunque queda en el anonimato, después de estudiar el prólogo, no puede ser otra la autoría que la de Gonzalo Chacón, aquella persona también que ayudó y puso una gran voluntad en el asesoramiento, en el acompañamiento de los primeros años del reinado de Isabel la Católica, que también quiso reverenciar a la que fue su primera señora, que es Isabel de Portugal. Vemos, por tanto, que Arévalo está interconectado en una gran cantidad de acciones en relación a las soberanas, que de esta manera, gracias a las soberanas, está en un foco central para el gobierno del reino y para el dinamismo de la villa en un sentido muy amplio. En ocasiones prestando apoyo a sus señoras, pese a que las cosas no terminan saliendo tan bien. Y aquí pongo una lista más larga, no para que la lean, sino simplemente para que se hagan un poquito a la idea de cómo en un momento determinado, y con esto ya doy paso a las conclusiones, en un momento determinado María de Aragón se va a enfrentar a uno de los principales hombres de su tiempo, que es el privado de su esposo, don Álvaro de Luna, el conestable de Castilla, y ella va a conseguir que Arévalo se convierta en el foco de la resistencia frente a Álvaro de Luna, capitalizando ella esa animadversión hacia el privado, es decir, consiguiendo que la villa de Arévalo se posicione en favor de la reina, porque ella va a defender el argumento de que el privado es una intromisión en la familia real, en la pareja regia, que impide que ella tenga el lugar que le corresponde. Esto hace que Arévalo se convierta, como digo, en un lugar de la resistencia, en el principal foco de esa resistencia, pero no solo en términos simbólicos, sino en términos también de apoyo económico para la defensa y la fortificación de la villa de Arévalo, que va a sufragar incluso el coste de importantes activos de artillería en el momento. Y todo eso va a salir, como podemos ver a través de la testamentaría de la reina, gracias a casi 50 vecinos y vecinas de Arévalo que se van a encargar de dar, en la medida de sus posibilidades, dinero, 800, 400, 1000 maravedís, desde viudas a personajes que participan del sector artesanal. Aquí vemos, en la siguiente pantalla vemos algunos más, o incluso las aljamas de los judíos y los moros, que como ven contribuyen también con cantidades nada desdeñables, como 8000 y 7000 maravedíes respectivamente. María de Aragón va a terminar no ganando frente al privado. La causa que defiende la reina y que defienden sus hermanos, los infantes de Aragón, no va a conseguir ganar la partida a Álvaro de Luna, pero aún así es importante y es interesante ver cómo se lleva a cabo esa fusión entre señora y vasallos, incluso en los momentos más aciagos o más complicados desde el punto de vista político, en una corte tan convulsa como es la de Juan II en el siglo XV. Cierro ya mi exposición con tan solo tres ideas. La importancia de Arévalo como una de las villas más influyentes del realengo castellano en los siglos finales de la Edad Media, una importancia que también gravita gracias o se posiciona gracias a la reina, y este es un camino de ida y vuelta. Esa reiteración contribuye a que se establezca una identidad propia por parte de Arévalo, y que esto les permita a sus vecinos y vecinas tener una accesibilidad a unas altas cotas de dinamismo en un sentido muy amplio, dinamismo espiritual, dinamismo político, dinamismo social, que hacen del binomio territorio y reina
un binomio de claro éxito y un binomio de gran importancia que también tenemos que recordar en nuestros días y mostrar esa influencia conforme a la cual no es solo el individuo el que tiene esa capacidad, sino que tiene la necesidad de proyectarse y generar alianzas, relaciones e intermediaciones con instituciones o con comunidades tan importantes y tan ilustres como la de la Villa de Arévalo. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias por su atención.